comenzando la grabación. Y ahora sí. Ok. Entonces, bienvenidos a la sesión virtual de apoyo del día de hoy, martes 8. Hoy entonces, perdón, martes no, sábado 8. Martes no, martes fue la pasada. Entonces, hoy estaríamos continuando más bien con lo que vimos el martes, que serían los arreglos. Vamos a practicar un poco más arreglos antes de que ya el siguiente martes pasemos a lo que serían los temas de matrices, ya dicho y derecho. Entonces les recuerdo nuevamente que los vectores que habíamos estado viendo como nuestro primer tipo de arreglo eran como variables, pero empaquetadas a lo largo de una dimensión. Ya sea que no lo imaginemos horizontal o verticalmente, les decía que podríamos considerar que si una variable es una gaveta, entonces podríamos considerar que un vector es un gabinete con varias gavetas. Entonces, antes de comenzar, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda específica sobre la sesión pasada o sobre algo que ya hemos visto que quieran que repasemos antes de comenzar con los temas de hoy? Si alguien está escribiendo algo, porfa, presióname el botón de levantar la mano para yo saber. Ok, excelente. José Andrés me dice, ¿puedes dar un pequeño refrescamiento del tema anterior? Sí, claro. Igual en realidad, o bueno, con tema anterior, ¿te referís a vectores, José Andrés, o te referís a literalmente el tema anterior? Como, digamos, lo último que vimos antes de entrar ok, sí, vectores, listo. Igual, ¿verdad? Vectores es también lo que vamos a estar repasando hoy. Pero bueno, profundizo un poco más en el pequeño repaso. Recuerden entonces, ¿verdad? Opa, que tal y como lo acabo de decir, si una variable fuera esto, un cuadradito donde yo puedo meter cualquier valor, como por ejemplo 45, un vector lo que llega a ser es como una cuadrilla, no, ahí no, aquí, una cuadrilla con varios valores, ¿cierto? Entonces yo aquí podría meter el 45, el 84, todos los que yo quiera, siempre y cuando estemos dentro del rango de casillas especificadas. Ahora, habíamos dicho también que para poder nosotros identificar cuál era el nombre de cada una de estas casillas que alberga un valor, se le asignaba un subíndice a cada uno, siendo, digamos, el primero, el vector 0. No, qué molesto. Vamos a ver. Ahí, eso no sirve. Ok, el primero sería entonces vector 0, la segunda casilla entonces el vector 1, luego tenemos la casilla del vector 2, 3 y así vamos, casilla por casilla, hasta el último. Recuerden, sin embargo, entonces que si esto fue un vector que dimensionamos, como un vector de 10 celdas, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 celdas. Estas, sin embargo, van a ir de la 0 a la 9, lo que quiere decir que en este vector, a pesar de que lo dimensionamos con un tamaño de 10, la celda 10 no existe. Para que tuviéramos una décima, bueno, décima no, una celda número 10, ocuparíamos 11 celdas. Por lo tanto, ocuparíamos dimensionar el vector de esta manera. Recuerden entonces lo que vimos la semana pasada, bueno, no, esta semana, el martes pasado, es que una de las maneras más sencillas para recorrer un vector es usando bucles, específicamente el bucle del para, porque nos brinda un contador, para contador iniciando en 0, es decir, por acá, hasta un valor de el tamaño menos 1, es decir, la celda 9,
con paso 1 hacer la cantidad de instrucciones que queramos hacer, incluyendo lo que queramos trabajar con cada uno. Oh, perdón, contador sería. Con cada uno de las celdas del vector. A ver, ¿qué más habíamos visto? Bueno, habíamos visto eso. Creo que eso sería como el repasito rápido. No sé si me faltó algo o si hay algo que no recuerdas muy bien, que no toqué, José Andrés. Algo más que quieres que repase o alguno otro, por supuesto, también. Si me están escribiendo, porfa, levántenme la mano para yo saber. Si no, pues asumo que vamos bien. Ok, listo entonces. Vamos a continuar con lo que sería el tema de hoy. Entonces, comenzando, ¿verdad? Les tengo aquí listo este ejemplito, ¿verdad? Nuestro primer ejemplo del día de hoy es de un algoritmo que básicamente llega a estar inicializando un vector de manera aleatoria. Entonces, ya aquí es donde comenzaríamos a utilizar ya de manera más formal la función azar que yo les había mencionado como rapidito hace unas sesiones. Entonces, vean que yo llego y defino el vector antes de dimensionarlo, ¿verdad? Recuerden, hay que definirlo siempre primero como variable. Defino col y defino tamaño como de tipo enteros. Ahora entonces llego y hago la lectura e impresión de datos. Entonces, llego acá y le escribo al usuario, digite el número de celdas para el vector, lo leemos como tamaño, entonces nuevamente estamos dimensionando el tamaño según el tamaño del vector, según el usuario. Y venimos acá, dimensionamos vector según la variable tamaño. Ahora entonces vean que llegamos al para de inicialización. La instrucción del para es igual a lo que ya hemos visto hasta el momento, con call obteniendo un valor inicial de 0 hasta tamaño menos 1. Recuerden que es tamaño menos 1 porque si el tamaño que el usuario nos dijo de las celdas con las que queremos inicializar el vector sean 10, eso significa que vamos a ir desde 0 a 10 menos 1, en este caso 9, con paso 1 hacer, y vean entonces que la inicialización, se realiza al azar gracias a la función azar. Vean que vector según, o bueno, mejor dicho, la celda del vector subíndice según el valor del contador col, ¿verdad? A cada uno de ellos, desde la 0 hasta la tamaño menos 1, se le aplica un valor aleatorio y vean que tiene un parámetro 10 más 1. ¿Por qué 10 más 1? Bueno, se los recuerdo. Recuerden que la forma en la que funciona azar es que azar nos tira un valor aleatorio que va desde 0 al número anterior que le tiremos como parámetro. Eso quiere decir que si yo quito este 1, nos va a tirar un valor aleatorio desde 0 a 9. Si yo quiero inicializar más bien con valores aleatorios desde el 1 a el 10, lo que tengo que hacer es sumarle el más 1. Ya les había explicado esto en una sesión anterior. Lo que no les expliqué es por qué ocurre esto. En realidad quizá a ustedes no les sea de mucha utilidad el saber el por qué, pero es muy concordante a que practiquen la forma en cómo funcionan los vectores en PSInt. Si ustedes verán, lo que pasa con azar es que básicamente cuando yo le tiro el parámetro 10, le estoy diciendo tíreme un número aleatorio entre sus 10 primeros dígitos. Es decirle, cuénteme hasta 10. Después de contar hasta 10, tíreme cualquiera de esos números. La cosa es que recuerden que PSInt cuenta a partir de 0, ¿cierto? Entonces, si yo le tiro azar 10, él va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, le tiro cualquiera de estos números aleatorios. Entonces vean que es dicho y hecho desde 0, siempre comenzando desde 0, hasta el número anterior al que le tiramos. Si lo hubiéramos dicho 5
él me hubiera contado 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me tira de 0 a 4. Si nosotros le decimos 100, no voy a escribir todos los números, pero es lo mismo. Él me cuenta de 0 hasta 99 siendo 100 dígitos y me tira uno de esos 100 dígitos aleatorios. Entonces, si yo a esto le sumo 1, el primero me va a realizar la función. Entonces vean que siempre, indiferentemente de cualquiera de estos dígitos que él ya me contó, al yo decirle que más 1, lo que va a hacer es que a todos estos le va a hacer un ajuste de más 1. Eso quiere decir que si el valor más bajo fuese 0, al yo sumarle 1, me aseguro de que el piso de los valores aleatorios vaya a ser 1 como mínimo. Y al sumar, al ser el valor más alto posible, 9, al sumarle 1, me aseguro de que el valor más elevado vaya a ser 10. Y por supuesto, como es una cuenta lineal de 0 a 9, pero a todos sumándole 1, nos aseguramos de que entre cualquier número que haya entre 1 y el 10, no nos vayamos a saltar ninguno. Es decir, esa suma exterior hace ese pequeño ajuste indiferentemente de qué. Y esto aplica para cualquier otro número. Digamos, bueno, hagámoslo un poco más pequeño, hagámoslo con azar 5, para que lleguemos hasta acá. Si yo quisiera más bien números aleatorios entre, no sé, 20 y 25, ¿verdad? Yo lo que hago, bueno, entre 20 y 25, ¿qué rango hay? 5 números, ¿cierto? De 20 a 25 hay 5 números. Entonces, yo digo azar 5 y le sumo 20. Entonces, ¿qué va a pasar? PSInt me va a tirar cualquiera de estos números, 0, 1, 2, 3 o 4. De hecho, no. Azar 6 tendría que ser porque es el anterior. Y si ocuparíamos que llegue hasta 5, porque dijimos 0 hasta 25, sí, de 20 a 25, incluyendo el 5. Entonces, va a pasar que si me tira 0, le suma 20, se convierte en 20. Si me tira 1, le suma 20, se convierte en 21. Este se convierte en 22, este en 23, este en 24 y el número mayor posible, 25. Entonces, con hacer ese pequeño ajuste, ya alteramos los números. Vean que acá, bueno, esto fue un pequeño error mío. Recuerden que acá yo tuve que hacer el pequeño ajuste porque es hasta el número anterior y queríamos incluir el 25, ¿verdad? Y estábamos incluyendo también el 20, que el 20 es, entre comillas, la versión 0 de los números en los 20, digámosle. De 20 a 29 es como decir de 0 a 9 en los primeros 10 dígitos de nuestro sistema decimal. Entonces por eso yo tuve que hacer ese pequeño ajustecillo. Vean que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dígitos en realidad. Si lo que quisiéramos es más bien del 21 al 25, ahí sí nos hubiera servido hacerlo de esta forma. Porque eso significa, no, del 21 al revés, perdón. Porque igual tenemos que llegar hasta el 25. Habría que hacer esto. Entonces, más bien, la suma se ajusta. Y aquí tendríamos 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos. Error mío. Voy. Pero bueno, la idea general es esa. Es hacer los pequeños ajustecillos a los cálculos. Vamos a ver entonces. Dani me dice, ¿por qué es que le ponías call a esa variable? ¿Qué era lo que significaba? Call yo lo tengo abreviado como columna. Como les decía la vez pasada, en realidad eso en este momento para ustedes no va a valer mucho. Porque eso más que todo era para, ¿cómo se llama?
para cuando estemos llegando a matrices. Entonces, yo le puse col al contador para que ustedes se vayan haciendo la idea de que col lo estamos trabajando con perdón, con vectores que nos imaginamos de manera horizontal. Entonces, podríamos considerar que cada una de estas celdas es una columna de un solo piso, pero es una columna a fin de cuentas, ¿cierto? Porque alternativamente nos podríamos imaginar un vector de esta forma. Los que ya llevaron matemática para computación recordarán que en matemática para computación a ustedes les ponían dos tipos de vectores, les ponían los horizontales y los verticales, pero que a fin de cuentas eran exactamente la misma cosa. La diferencia es que uno lo estamos imaginando de una manera y el otro de otra. Entonces, si lo imagináramos de manera vertical, podríamos imaginar que cada una de estas celdas más bien es un renglón de una sola casilla, pero un renglón a fin de cuentas. Ven que incluso acá en Word, yo puedo decir acá, aquí tengo un renglón, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, ¿verdad? Como cuando en Word uno aprieta Enter y baja por los renglones, a pesar de que sean renglones vacíos. Entonces por ahí va el asunto. Por el momento no se preocupen mucho por entender el call, es más que todo para que se vayan acostumbrando. José Andrés me dice, eso es para parámetros, ¿qué cosa? Lo de azar, con muchísimo gusto, Dani. ¿Qué cosas para parámetros, José Andrés? Esto es un parámetro, digamos, lo que le estamos mandando a... ¡Ah! Eso. Sí, que por estar pensando en los paréntesis cuadrados puse a azar con paréntesis cuadrados. Sí, 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 sí. Es un buen detalle. PSInt acepta los dos, pero usualmente las funciones como azar se utilizan paréntesis redondos en vez de cuadrados. Los cuadrados usualmente se utilizan para vectores nada más. Pero igual recuerden que yo les dije, PSInt ustedes les permite hacer de casi que lo que quieran. Es súper alcahueta. Pero la idea se mantiene. Bueno, dejemos esta cosa así como está. Y vean que al final nada más lo único que tenemos es una función para mostrar el vector. Perdón, una función no, un para mostrar el vector, tal y como lo habíamos visto hasta ahora. La única diferencia es que acá vean que no estoy usando el sin saltar. Entonces, este vector en realidad lo vamos a imprimir de manera vertical. Entonces, llega y me pregunta, digite el número de celdas para el vector, digamos que quiero unas 10, no, mucho, 8. Y ahí está, me tiró las 8 celdas, desde la celda 0 a la celda 7, y vean que todos los valores aleatorios que me tiró, ninguno es menor ni mayor a los rangos que pusimos. Vean acá, aquí ya me tiró el rango máximo, siendo 25. Si devolvemos el algoritmo a como lo teníamos originalmente, da igual. De 1 a 10. No nos salió ningún 10, intentémoslo de nuevo. Ahí está, un 10. Vean que si yo quito, si yo ajusto este 1, este 10 se me convierte en un 9. Ahí está. Vean, el primero que teníamos era un 1. Si yo vuelvo a sumar el 1, ese 0. Perdón, el primero que teníamos era un 0 y si lo vuelvo a sumar el 1 se convierte en 1. Entonces así ajustamos la cosa. Saber José Andrés nos dice, una pregunta, ¿cómo se hace para alinear números en una matriz? Ya que si son números de una cifra, alinear con varias cifras. Eso es por impresión. De hecho, yo tengo algoritmos donde precisamente hago ese pequeño ajuste. Siempre les digo que no es algo que tienen que aprenderse, pero yo lo hago como por gusto. Danlo así. Mm, sumámosle esto. Así. Sí. No, vamos a ocupar más. Ahí. Ok. Digamos, sí, ahí se hace ese pequeño desajuste. Algo que podríamos hacer en PSInt es llegar y decir
que si... Opa, no haga eso, qué molesto. Que si el valor en la celda de subíndice col del vector es mayor a 9, o le podríamos poner mayor o igual a 10, entonces que nos lo escriba normal. Si no, entonces que nos lo escriba, pero le metemos un espacio que extra. Entonces vean que lo que hicimos fue que todos los valores menores le da ese pequeño ajuste de espacio. Claro que, ¿verdad? Bueno, primero que todo, esto es complicarse más, nada más para que sea bonito, entonces no es como necesario, porque PSI no, si no tiene como una función para eh, ajustar ¿cómo era que se llamaban? Bueno, los padding, se les decía en inglés, que son estos como espaciecitos. Y por supuesto, si tuviéramos más dígitos, como 100 dígitos, habría que agregar una nueva condición en caso de que tuviéramos un valor todavía mayor a 99. Y todo lo tendríamos entonces que imprimir con 3 dígitos. Pero bueno. Adrián nos dice, ¿un vector puede tener un tamaño negativo con decimales? No, no, porque recuerden que un vector, ¿verdad? Es esto. Un vector son celdas. Un vector de celdas negativas, pues no tiene sentido. Es como que yo les diga, háganme un gabinete que tenga -7 gavetas. Ustedes van a decir, como -7? Un gabinete que deba gavetas. Y si lo tuviéramos con decimales, más bien sería similar. Sería, hágame un gabinete que tenga 3 gavetas y media. Pues bueno, lo entendemos un poco mejor y nos imaginaríamos que queremos 3 gavetas y una con la mitad del tamaño. Pero en algo como PSI no tendría mucho sentido. 3 celdas y media. ¿Cómo así? Entonces no, tienen que ser siempre valores enteros. Me imagino que José Andrés se refería a lo que expliqué acá. Entonces, pues bueno, me alegra ya se entendido. ¿Alguna otra duda antes de pasar al siguiente ejemplo? Que expanden lo que acabamos de ver, básicamente. Si alguien está escribiendo, por favor, levánteme la mano. Con muchísimo gusto, José Andrés. Ok, vamos a continuar entonces. Tenemos entonces este otro. Este funciona de una manera similar. Pero aquí ocurre algo más interesante en este algoritmo. De hecho, lo voy a ejecutar primero para que lo vean. Vean que comienza igual, nos pregunta el número de celdas para el vector, digamos que queremos, no sé, 10 celdas, pero vea que ahora nos pone a escoger un número menor. Eso quiere decir que este algoritmo funciona similar al anterior, pero en vez de él generarme números aleatorios según código ya prescrito, este algoritmo le permite al usuario elegir cuál es el número menor que quiere que veamos aleatoriamente generado y el número mayor aleatoriamente generado. Es decir, le pone al usuario a escoger cuál va a ser el rango de qué número a qué número para que se estén generando los números. Entonces digamos que ahora resulta ser que yo quiero un rango entre, no sé, 38 y 23 para que sea algo así bien incómodo. Entonces, perdón, 38 y 43. Entonces, 38 y escoja número mayor, 43. Dicho y hecho, vean que me generó el vector. Esta vez lo hizo vertical, cuyo caso de hecho deberíamos modificar col, deberíamos ponerle ring. Hagamos esa pequeña modificación. Ya, ¿verdad? Ya se ven todos. Línea 18, ¿no? Aquí está, me faltó este y este. Y ya, ahora sí. Guardámoslo así. Ok. Vean que dicho y hecho entonces, está entre ese rango, ¿verdad? Entre 38 y 43, incluyéndose, aquí está el 43 y el 38. No nos salió ninguno. Intentémoslo de nuevo entonces. 38 y 43. Oh,
hagámoslo más grande para que tengamos mayor probabilidad, digamos 30. 38 y 43. Aquí está, 38 y 43. Y todos los números en medio. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de una manera muy similar y sigue la misma lógica que les acabo de explicar para azar. Vean que, bueno, primero leemos tamaño, ¿verdad? Que lo vamos a usar aquí abajo para dimensionar el vector. Pero antes de tamaño, vean que leemos dos números enteros, min y max. Bueno, se me olvidó ver primero las variables. Tenemos vector, reng, tamaño, min, max y rango, todos como enteros. Entonces, bueno, tenemos que el número menor que leímos, que le pedimos al usuario que indicara como número menor, lo lee en min. Y el número mayor en el rango lo lee en max. Entonces, luego vean que tenemos que definir un rango de números, tal y como como les había dicho ya en el ejemplo anterior. Entonces, para yo definir el rango, lo que hago es agarrar el número máximo, en este caso habría sido 43, ¿verdad? Y a 43, de hecho, hagámoslo acá con calculadora para que sea más gráfico. Bueno, a 43 yo llego y le resto el número mínimo, que habíamos dicho 38, ¿verdad? Habíamos dicho 38, 43. Bueno, no importa, ya cerré el asunto, pero creo que sí. Entonces, eso nos da un rango de 5 números. Sin embargo, vean que acá yo le sumo 1. Eso significa que ese 5 lo convierto en 6. Les quiero preguntar a ustedes antes de continuar, según la explicación que les acabo de dar, ¿por qué hice yo ese pequeño ajuste? ¿Por qué no lo dejé como el rango máximo menos el mínimo? Tenemos que 43 menos 38 es 5, ¿cierto? Si notamos los dígitos, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Son esos. ¿Por qué entonces hice yo ese pequeño ajuste? Vamos a ver. Dylan me dice, vengo entrando, profe, ¿qué han visto además de vector? Hasta el momento, Dylan, nada más vector y bueno, estamos viendo la función azar. Todavía la estamos como que repasando. Ahora me dice, porque se inicia de cero. Más o menos, pero podríamos profundizar un poquito más en eso, Jared, porque, ok, sí, se inicia de cero, pero ¿eso qué es lo que implica? Digamos, no les voy a dar la respuesta todavía, pero vean acá, por ejemplo, vean cómo funciona. Aquí donde yo inicializo el vector, ¿verdad? Desde reng, obteniendo un valor inicial de 0 hasta tamaño menos 1 con paso 1, es decir, una inicialización según para, como lo hemos visto hasta el momento, y a cada uno de, esto debería ser cuadrado, a cada uno de ay, vean, de hecho, este fue un algoritmo que se me pasó a modificar. O no, no me digan que ok, ese sí está corregido, este no, tengo que corregirlo y este tampoco, que molesto. Bueno, ahorita los corrijo. Ah, un momento, ya continúo. Ok. Listo, ahora sí. Vean que la manera en la que yo lo hago es a azar, yo le asigno como parámetro el valor de rango. En este caso 6 en vez de 5. Y le sumo el valor mínimo. En el caso de nuestro ejemplo, habíamos dicho que 38. Eso quiere decir entonces, bueno, ya le estaría dando casi la respuesta. Vamos a ver qué me dice. Dani me dice para que tome el primer número como cuando estamos viendo lo de los 20 y 21.
más o menos cerca, pero no caso. Joshua me dice, ¿por qué corrige ese tipo de paréntesis? Por preferencia, es que en realidad, como les digo, PSIN les permite a ustedes usar cualquiera de los dos paréntesis. Por eso es que estos algoritmos originalmente estaban escritos así, porque yo los tenía así puestos para como demostrar que podemos usar cualquiera. Pero la verdad es que decidí que mejor no, porque es confundirlos, porque más adelante en realidad los vectores por lo general usan siempre paréntesis cuadrados y es como muy confuso, se presta confusión porque usualmente los paréntesis redondos se usan para funciones. Entonces, por eso es que quería como que corregir todos mis ejemplos, pero aparentemente se me olvidó corregir esos. Entonces me dice para que el usuario vea 1 y no 0. Es que el usuario, se supone que el usuario tiene que ver los números que escogió. Si el usuario está escogiendo, yo quiero un rango entre 38 y 43. De hecho, no tiene que ver ni 1 ni 0. Ahora me dice, se inicia de número atrás, opa, de un número atrás del que se introdujo el programa. En otras palabras, iniciamos 38, el programa lo inicia en 37. Ajá, por ahí va la idea. Joshua me dice, es que si usted usa azar, empieza desde 0 y si su rango es 5, él va a contar número 0 desde 0 a 4 y usted ocupa que sea hasta 5. Exactamente, acá está. Y además sumarle el min para que, exacto, para que esté dentro de los números deseados. Exactamente, Joshua. Esas son las dos cosas del por qué. Este más uno es un pequeño ajuste para que nos incluya el número mayor. Cuando nosotros le decimos al usuario, escoja un número menor y un número mayor, estamos implicando que es un rango entre ese número menor y ese número mayor, incluyéndolos a ambos, no excluyéndolos. Es decir, si el usuario pone, ejecutémoslo otra vez. Si el usuario llega y nos pone, ¿verdad? Un vector de tamaño 30 que quiere que el número menor sea 38 y el mayor sea 43, él no nos está implicando que quiere que sea un número de 39 a 42, sino de 38 a 43, incluyendo estos dos. Lo que quiere decir entonces que, primero, si yo no sumo este más 1, el número más alto que nos va a tirar va a estar llegando hasta el número anterior a 43, después de haber aplicado la fórmula. Y no ocupamos eso, entonces sumamos ese más 1 tal y como lo habíamos hecho antes. Pero ¿por qué lo hago aquí y no en el azar? Como lo habíamos hecho antes. Pues bueno, porque recuerden que la suma que se hace al lado de la función azar, lo que llega a limitar es el piso de nuestro rango. Es decir, min, para estar básicamente ajustando el valor de números que nos va a tirar azar al valor mínimo que queramos. Entonces, al yo sumar min, me aseguro de que el valor mínimo que azar nos vaya a tirar va a ser 38, dicho y hecho. Pero nuevamente, ocuparía hacer esa pequeña suma adicional para que nos incluya el 43. El problema es que si yo hago la suma adicional aquí mismo, perdón, pues sí, estaríamos llegando precisamente a, ¿cómo se llama? A 43, pero ahora estaríamos arruinando el piso. Ahora más bien el número menor que podríamos tener es 39 y ocupamos que sea 38. Entonces la solución es sencillamente incrementar el rango un poco más y ajustar con el piso para un rango ya establecido. Ok, por pura preferencia para otros programas más adelante. Sí, exactamente, Joshua. Porque sí, en PS Inter en realidad ustedes pueden usar el que quieran, pero es mejor que se vayan acostumbrando a esa diferencia, en especial porque como ahorita vamos a empezar a ver funciones y subprocesos, entonces el código de ustedes va a ser mucho más legible si utilizan esa pequeña diferencia. Ok. Vean que entonces al final acá, nada más lo que hacemos es escribir el vector y funciona como ya lo vimos. ¿Okay? 43 y 38. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Alguno quedó con alguna duda o algo que no les haya quedado muy claro? Si alguien está escribiendo, porfa, levánteme la mano para yo saber. Si no, continúo.
Ok, excelente. Espero. Solo good, nos dice Aaron. Ok. Dani nos dice, ¿vas a compartir los códigos? Ah, sí, sí. Sí, por supuesto. Les voy a pasar el anterior. Ok. Ya vuelvo con José Andrés. Voy a pasar esto primero. Y este no lo modifiqué, ¿verdad? No, creo que no. No me quedó claro lo del piso. Ok. Ya voy, José Andrés. Listo. Vamos a ver. José Andrés nos decía, ¿puedes volver a explicar lo de los rangos y por qué tuviste que hacer ese rango aparte? Sí, por supuesto. Ok, ocurre lo siguiente, José Andrés. El rango, ¿verdad? Yo lo establezco como la cantidad de números que yo quiero que PSInt me tire. En este caso, vamos a ver, habíamos dicho 30 números y habíamos dicho que de 38 a 43, ¿verdad? En este caso, entre 38 y 43, si lo vemos acá, por ejemplo, tenemos estos dígitos, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, en medio de 38 y 43 serían solo estos, sería 1, 2, 3, 4 dígitos, es decir, en medio de ellos, excluyéndolos, tendríamos solo 4 dígitos. Pero dijimos que le estamos implicando al usuario que nos escoja no los límites mayor y menor, sino que escoja directamente el número menor y el número mayor, lo cual suena como que estuviéramos implicando que cuando él escoge el 38, está escogiendo este como límite menor, pero incluyéndolo también, y el 43 como mayor, incluyéndolo también. Eso quiere decir que pasamos de tener 4 dígitos posibles a 5 y 6 dígitos posibles. Entonces, vean que cuando yo hago la suma, en una lógica más generalizada, o la resta en realidad, cuando calculo el rango, pues bueno, primero que todo yo lo que hago es agarrar el máximo, lo habíamos hecho acá en la calculadora, tomamos el valor máximo, que dijimos que era 43, le restamos el valor mínimo, que es 38, y quedamos con 5, lo cual tiene sentido, porque si volvemos acá a los dígitos, estamos diciendo que del máximo a 43, yo le quito los 38 anteriores números, incluyendo el 38, ¿verdad? Porque le restamos 38 números, nos quedan estos 5 posibles dígitos. ¿Sí? Lo que pasa es que PSInt no lo va a ver de esa manera, porque recuerden que PSInt cuenta desde abajo. Lo vería de esa manera si yo lo que ajustara acá fuera max. Si yo aquí ajusto max, entonces uno de los números que me va a tirar va a ser el máximo, siendo 43. El problema es que no tiene mucho sentido hacer esto porque recuerden que yo aquí estoy básicamente ajustando el piso, porque yo le estoy diciendo, tíreme un número aleatorio entre este rango. Si el rango es 5, si no hubiéramos ajustado esto y el rango lo dejamos como 5, me va a tirar cualquier número entre 0 a 4. Y ese 0 y 4 le va a sumar max. No tiene mucho sentido. Entonces, cuando le ajustamos el peso, nos va a tirar un número de 0 a 4, sumándole el piso mínimo. O bueno, piso mínimo es reiterativo, más bien digámosle el piso o el número mínimo. Sería 38, quiere decir que nos va a tirar cualquier número entre 38 a 42. Porque le estaríamos yendo de 0 a 4, es decir, de 38, 39, 40, 41 y 42. Estamos perdiendo entonces el máximo. ¿Cómo ajusto yo el máximo? Pues bueno, yo lo puedo ajustar acá, pero aquí nos daría un pequeño error de lógica. Porque como yo aquí estoy haciendo el más 1, como lo hacíamos normalmente, dicho y hecho, sí nos va a tirar el 43. Pero perdemos el 38, porque ya aquí estamos ajustándolo con mínimo. Entonces, quedaríamos acá como en una contradicción infinita de, bueno, entonces le resto 1 para tener 38, pero entonces le sumo 1 para tener 43 y no llegaríamos nunca.
¿Cómo lo ajustamos? Entonces, pues bueno, le sumamos 1 al rango, porque al sumarle 1 al rango, entonces ya no nos va a tirar un número aleatorio entre 0 y 4, sino que nos va a tirar un número aleatorio entre 0 y 5. Y a cualquiera de esos números le suma el piso. Como el número menor es 0, tenemos asegurado que entonces nos va a salir el piso, que en este caso sería 38, ¿cierto? Y como el número máximo es un número adicional al rango establecido de max y min, tenemos asegurado que entonces, si nos sale 5, le suma el valor mínimo 38 y llegamos a 43. Básicamente, este más 1 lo que hace es corregirnos ese pequeño ajuste de la resta, porque como te dije al principio, ¿verdad? Para obtener el rango, básicamente lo que hicimos fue 43, ¿verdad? Aquí tenemos un montón de números, ¿cierto? Recuerden que aquí vienen todos los números anteriores a 38. Para tener este rango, lo que hicimos fue agarrar 43 y le restamos 38. Le cortamos esta parte de la cola, por así decirlo. Entonces, al yo sumarle 1 al rango, le estoy diciendo, bueno, inclúyeme un número más por acá. Ese número lo obtenemos a partir de sumar el piso, que dijimos que el piso era 38. Eso quiere decir que esta X por acá va a ser 38. Ahora sí quedó un poco más claro. Excelente, entonces. Con muchísimo gusto, por supuesto. ¿Alguien más que algo no le haya quedado muy claro? Si alguien está escribiendo, porfa, levánteme la manilla. Yo espero. Ok, pareciera como que no. Continuamos entonces con el siguiente ejemplo. Bueno, sí, ese ya lo había pasado. Ok. Tenemos otro algoritmito acá bastante bonito. Este es un poco más aplicado. Emula básicamente una lechería. Entonces, en este algoritmo lo que ocurre es a el usuario se le va a estar preguntando por la producción en litros de cada una de las vacas que, bueno, valga la redundancia, llegaron a producir, y el algoritmo llega a determinar cuál fue la vaca que más litros produjo, la que más producción tuvo. Entonces, vean que yo llego y defino vacas mayor V mayor L y col, todos como enteros, ¿cierto? Mayor L, entonces lo inicializo en 0. L viene de litros por si acaso. V viene de vacas por si acaso. Les digo entonces de una vez, mayor L yo lo uso para determinar la cantidad de litros mayores y mayor V lo uso para determinar la vaca de mayor producción. Van relacionados. Entonces, vean que acá tenemos con columna iniciando en 0 hasta 9 con paso 1, hacer, me escribe una línea en blanco por cada una de las iteraciones y luego me pregunta cuánta producción en litros obtuvo la vaca col más 1. ¿Por qué col más 1? Rapidito. Ahora alguien me lo dijo, pero quiero ver si lo recuerdan bien. ¿Por qué col más 1? Aquí estoy haciendo la pregunta. José Andrés me dice para tomar en cuenta el número final. No exactamente. O sea, sí, pero no exactamente. Es más que todo para tanto el primero como el final. Recuerden que acá lo que estoy haciendo es impresión, ¿verdad? Entonces, es col más 1 porque estamos iterando a lo largo del vector desde 0 hasta 9 y sería un poco raro preguntarle al usuario, dígame por ejemplo la producción de la vaca 0, porque él está planeando ingresar valores desde la primera vaca hasta la décima vaca. Entonces, con col más 1 aseguramos que al usuario le escribimos desde 1 hasta 10, a pesar de que el vector vaya de 0 a 9. Sin embargo, vean que yo no modifico el valor de col.
esto es una escritura. Yo le digo, escríbame el valor de col más 1. Quiere decir que cuando en la línea de aquí abajo yo escribo vacas col, yo aquí estoy todavía con el valor original de col. Es decir, si col aquí es 0, yo aquí escribí 1, pero aquí yo estoy hablando del vector vacas en la columna 0. Entonces, vean que acá, de 0 a 9, el usuario es el que inicializa el vector vacas con los valores de litros que él desee. Vean que una vez que termina este fragmento, ¿verdad? Esta estructura de para, entramos acá, donde llega y nos dice, para col, obteniendo un valor inicial de 0 hasta 9, es decir, volvemos a iterar a lo largo del vector, y en cada una de las iteraciones, vean que él llega y hace una evaluación. Si el valor en el vector de vacas, subíndice col, es decir, la celda col, es mayor que el valor que tenemos en la variable entero mayor L, que dijimos que de primera entrada mayor L va a ser 0, ¿cierto? Y si tenemos que la producción en litros debería ser un número entero positivo, porque suena un poco ilógico que una vaca produzca litros en cantidad negativa, se estaría tomando la leche de las otras vacas, y eso ya sería un problema un poquito diferente, sería una excepción. Tenemos entonces que en teoría el valor de vaca subíndice col va a ir de 0 hasta el infinito positivo. Bueno, quizá infinito positivo sea una exageración, pero podríamos decir que sí. Porque es posible, lo menos que nos puede producir una vaca es 0, 0 litros, no produjo nada. En cuyo caso sería igual al valor inicial de mayor L. Digamos que en el peor de todos los escenarios, todas las vacas produjeron 0 litros, ninguna produjo nada de litros. En cuyo caso, lo que queremos encontrar es la vaca que más litros produjo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ninguna vez, por ninguna de las 10 vacas se nos va a cumplir esta condición. Pero no importa, porque ya mayor L vendría con 0. Entonces, ya sabemos que mayor L, que dijimos que era la variable que albergaba la mayor producción de litros, va a ser 0. ¿Ok? Ok, entonces, mayor L, ¿verdad? Llega y lo compara, y si en algún momento se da cuenta que el valor en la celda de vacas, subíndice col, es mayor a el valor que tenemos registrado como mayor cantidad de litros, agarramos a mayor L y lo actualizamos con el nuevo valor más alto en litros. Y tenemos que a mayor V, que mayor V representa la vaca que más producción hizo, es decir, esta vaca que acabamos de encontrar acá, le asignamos col más 1. ¿Por qué le asignamos col más 1? Bueno, por dos cosas. Primero que todo, porque queremos recordar cuál celda es la que tiene la mayor cantidad de litros. Porque si el usuario nos dijo que la quinta vaca era la que más litros produjo, la quinta vaca produjo, no sé, 10 litros de leche, una cosa así. Y resulta ser que es la que más produjo. Si queremos saber cuál es, queremos recordar que, bueno, primero que todo, va a estar en la celda 4. La vamos a encontrar cuando col esté en valor de 4 de contador. Entonces, en mayor V queremos guardar ese valor, pero lo guardamos con más 1 como para ya tener memorizado de una vez que la vaca número 5 es la que más produjo. Nosotros como programadores nada más sabemos que si queremos sacar el valor de aquí adentro, tendríamos nada más que hacer algo como esto, mayor V menos 1. Y ahí ya tendríamos, o hagámoslo así, digamos, porque estaríamos trabajando con el vector. Entonces sería más bien vacas mayor V menos 1. Ahí ya sabemos que estamos trabajando con el vector donde está la vaca. Pero es la vaca número 5. Entonces, guardamos ese valor. Entonces, tenemos ya asegurado que para cuando acabe este bucle, porque incluso recuerden que vean que si este sigue avanzando, ¿verdad? Si no hemos llegado al fin del bucle, porque igual tenemos que comparar todo el vector para encontrar el valor mayor. Si la vaca que más produjo 10 litros, vean que cuando se encuentre otra vaca que produjo, no sé, digamos que la vaca de la celda 6 produjo 8.
lo va a comparar y no va a entrar en la condición. Entonces, va a quedar guardado que la vaca que más litros produjo fue la vaca 5, que se encuentra en la celda 4, con una producción de 10 litros en mayor L. Pues bueno, vean que después de esto nos limpia la pantalla y nos reporta al final. La vaca número mayor V ha sido la vaca de mayor producción con un total de mayor L litros. Dicho y hecho, si yo ejecuto esto, y yo pongo, sigamos nuestro propio ejemplo, digamos que la primera vaca produjo 2, la segunda 0, tercera, no sé, 1, la 4, 8, y digamos que la 5, que esa es la que más produjo. Entonces la 5 produjo 10, 6, 9, 5, 8 y 3. Dicho y hecho, vean, la vaca número 5 ha sido la vaca de mayor producción con un total de 10 litros. ¿Pudimos haber hecho esto de manera diferente? Sí. Alternativamente, yo pude haber desechado completamente la variable mayor L y lo que hago es recordar nada más dónde está la vaca que mayor producción hizo, porque de por sí estamos recordando todo el vector. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de reportar mayor L, reportamos el vector de vacas con mayor V, con la vaca que mayor producción hizo, pero le ajustamos ese menos 1 para saber dónde se encuentra. Y, es que borré la variable que no era. No, sí. Acá número 5. Ajá. Ah, ok. No, de hecho no. Aquí tendríamos otro problema con el cual tendríamos que lidiar. Y es que vean que ahí hubo un pequeño desajuste, ahora que lo pienso, porque igual tenemos que actualizar mayor L. Entonces ocupamos mayor L. Pero igual, bueno, para impresión entonces, eliminemos nada más la impresión, ponemos mayor V menos 1 y ahí está. La vaca número 5 produjo un total de 10 litros. Vean que imprimimos lo mismo, pero ahora utilizamos siempre el vector, ya no utilizamos la variable mayor L. Pero sí, esa no nos podemos deshacer porque, pues bueno, tenemos que seguir comparando. Si no actualizamos el valor mayor, entonces se nos cae la lógica del algoritmo. Vamos a ver qué me han dicho. Me dice para tomar en cuenta. Ah, bueno, eso ya lo habíamos dicho. Ok, no sé entonces si quedó alguna dudilla o algo que no haya quedado claro. Si alguien está escribiendo, recuérdenme porfa levantarme la mano. Ok, les voy a preguntar yo a ustedes, sin embargo. ¿Qué pasa si yo hago algo como esto? Tal y como está escrito el algoritmo, yo sé que yo al principio les hablé de este caso, pero tal y como está escrito el algoritmo, ¿qué creen ustedes que pasa si yo hago esto? ¿Qué va a ocurrir al final? ¿Creen ustedes que vaya a funcionar bien? Sí, ya lo paso, José Andrés. Me dice que error y Adrián me dice que sí. ¿Por qué opinan eso cada uno de ustedes?
Ah, Dylan también me dijo que sí. Cuando él me dice porque no hay una validación para prever ese evento. Pues sí, no. Bueno, les voy a decir. Error como tal no nos tira, pero va a haber un error lógico. Vean. Ah, no, de hecho sí nos tira error. Porque de hecho ocurre que de hecho mayor V no lo inicializamos al principio. No está inicializado. Lo íbamos a inicializar aquí adentro, pero bueno. Inicializamos mayor V. V. La vaca número 0, la mayor producción. Y esto era una modificación que habíamos hecho. Originalmente lo teníamos como mayor L. Ahora sí, disculpen los achacos, modificaciones que hemos hecho. Trabajan en nuestra contra a veces. Ahora sí, nos dice, la vaca número 0 ha sido la vaca con mayor producción con un total de 0 litros. Lo cual pues no tiene mucho sentido. Entonces, vean que, bueno, al principio nos tiró error, pero fue por las modificaciones que le habíamos hecho al algoritmo. Y porque no tenemos inicializado una variable. Ahora que sí, el algoritmo sí nos corre, entonces tal como cual no nos tira un error, pero es un error lógico, esto no tiene mucho sentido. Lo mejor que podríamos hacer en este caso, entonces, es hacer una condición y decir que si resulta ser que mayor L, que teníamos que era mayor L es igual a 0, que teníamos que es en teoría debería ser el mayor valor en producción de litros, entonces que lo que nos escriba es no hubo producción por parte de ninguna vaca. Sino que nos reporte como normalmente lo haría. No hubo producción por parte de ninguna vaca. Ahí está. Vamos a ver. Eso nos dice nunca se procede a la condición por lo que vamos a la inicialización de mayor u igual a 0. ¿A cuál condición? Ah, bueno, ok, sí, ya. Creo que te referías a que se hace como error lógico que tira. Pegué. Dice dos Andrés que van batazo. Pues más o menos. Pero bueno, sí quedó bien claro. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ok. Si alguien tiene alguna duda o está escribiendo, porfa levánteme la mano y yo espero ahí. Ok. Vamos muy bien el día de hoy. Continuamos entonces con este otro. Permítanme nada más hacer esta modificación. En este sí, yo no sé cómo este no se me fue modificarlo porque este es probablemente uno de los ejemplos más complicados que tengo. Y no los quiero confundir. Casi seguro que yo había modificado este. Seguro lo modifiqué y no lo salvé. Es lo que ocurrió. Opa. Ya. Salvado. Ahora sí. Ah, el de las sí, perdón, José Andrés, ya lo paso.
m y lo devuelvo a su estado original nada más. Ok, ese sí está con los cuadrados. Y utilizamos mayor v también. Y queda. Así. Ahí queda. Ok, entonces, este algoritmo es algo un poquito más complejo. Me parece excelente que nos quede una hora porque quizá para los que no estén acostumbrados con este algoritmo se les va a hacer un poco más confuso. Probablemente van a recordar cuando les estaba intentando explicar el algoritmo de Fibonacci. Pero, bueno, este algoritmo es una implementación de un famoso algoritmo conocido como el algoritmo burbuja. Es un algoritmo para ordenar un arreglo. No es el más eficiente ni el único que hay, pero es uno que a fin de cuentas lleva a cabo su trabajo y es uno de los más como sencillos de implementar. Pero a primera entrada se vuelve un poco complicado, digámosle. Entonces, vean que acá tenemos varias variables. Tenemos que vect_usu va a ser el vector del usuario, es decir, el vector dimensionado por el usuario. C, que nos va a estar representando el contador call, que hemos visto como hasta el momento. Pueden recordar que C es call o contador, ustedes deciden. N es otra variable que vamos a estar utilizando como la variable numérica para estar dimensionando el vector. Es decir, n podríamos considerarlo que es como un número n de celdas en el vector. CTL es control, ahorita lo vamos a ver, es básicamente una variable de control para burbuja. Y burbuja va a ser la variable en la cual estamos llegando a inicializar, a guardar temporalmente los valores del vector. Antes de comenzar a analizar el algoritmo escrito en PSINT, quiero explicarles a ustedes de manera gráfica cómo funciona el algoritmo. El algoritmo funciona así. Vamos a crear un pequeño vector acá. De ejemplo. Hagámoslo así. Que tenga 3, 41, 5 y 2, por decir algo. Sí, acá está. No. Hagamos... Oh, no, de hecho, hagámoslo así. Okay. Vamos a verlo de esta manera. Este círculo va a representar la variable burbuja. Este círculo de aquí va a estar representando una celda del vector usuario, del vect_usu, cualquiera, pongámosle n. Esta otra va a estar representando cualquier celda siguiente a n. Es decir, si estuviéramos comenzando con el proceso de burbuja, tendríamos que n va a ser esta primer celda. Entonces, en este momento, esto tendría un valor de 3. Mientras que esto tendría un valor de 41, porque es n más 1. Burbuja, la manera en la que trabaja es la siguiente. Él va comparando cada una de las celdas con su celda siguiente. Cuando compara 3 con 41, si se llega a dar cuenta que 3 es mayor a 41, hagámoslo de esa forma, trabajemos ordenando
de manera ascendente. Es decir, que los números más pequeños estén siempre al comienzo y que acabemos con los más grandes. Entonces, cuando llegue y compara 3 y 41 y busca ver si n es mayor a 41, perdón, si n es mayor a n menos 1, los cambia. En este caso, n no es mayor a 41, entonces no hacemos nada. Entonces pasamos a la siguiente celda. Ahora n llega a ser 41, n más 1 llegaría a ser 5, ¿cierto? Y los compara. 41 dicho y hecho es mayor que 5. Como es mayor que 5, necesitamos cambiarlos de lugar. Entonces, para cambiarlos de lugar, el algoritmo burbuja hace esto. Agarra uno de estos dos valores. En este momento yo voy a agarrar n. N lo voy a copiar y lo voy a meter en burbuja. Como ya metí a n en burbuja, al vector usu n le voy a copiar el valor de vector s1 más 1. Perdón. Voy a reformular eso porque lo dije horrible. Perdón por confundirlos. Al vector usu n le voy a asignar el valor de vector usu n más 1. Entonces, yo agarro este 5 y lo meto aquí. Ojo, ¿verdad? Vean que yo voy paso por paso en un algoritmo, por eso estoy usando burbuja. Ahora, como ya guardé el valor de n más 1 en n, yo necesitaría que n más 1 se convierta el valor que era mayor, ¿cierto? Que era el que anteriormente estaba en n, este 41. Pero recuerden que lo primero que yo hice fue guardar 41 en burbuja. Entonces yo ahora puedo agarrar este 41, copiarlo y meterlo en la casilla n más 1. Dicho y hecho, vean que siguiendo esos pasos ordenados, fuimos secuencialmente haciendo básicamente esta inversión. Pasamos a la siguiente celda. N entonces se convierte nuevamente en 41. Ojo, ¿verdad? Bueno, en realidad no es n, es el valor dentro de n. Ojo que n en realidad ha ido 0, 1 y 2, ¿verdad? En este momento en realidad n es 2. Pero el valor dentro de el vector usuario n es 41, ¿verdad? N más 1 sería 3. Bueno, la celda 3, cuyo valor es 2. Hacemos la comparación. Nuevamente 41 es menor, perdón, mayor. Entonces volvemos a guardar 41 en burbuja. Bueno, ya lo teníamos ahí. Agarramos el 2, lo pasamos para acá, agarramos burbuja, lo pasamos para acá. Nuevamente terminamos haciendo esto. Noten dos cosas. Aquí ya acabamos de hundir el valor 41 al máximo. Esa es la primera cosa que quiero que notemos. Entonces ya no tenemos que seguir buscando un valor más pesado para hundir. Segunda cosa que notamos. Noten que la última posición en la cual nos colocamos n fue la penúltima del vector. Eso quiere decir que si este vector va de 0 a 3, ¿verdad? Hagámoslo acá. 0. Me molesta que guarde acá eso. 0, 1, 2 y 3. Quiere decir que en un vector de tamaño 4 que va de 0 a 3, el último valor que tuvo n fue 2. Siendo 0, perdón, siendo dos números menor al tamaño total, es decir, 4, o un número menor a la última celda. Sin embargo, vean que el algoritmo no está completamente ordenado. Esa primera iteración a lo largo del vector nos permitió hundir el último valor. Pero tenemos que iterar esas 3 veces una vez más. Entonces, tenemos que tener un control, de ahí es donde viene la variable control, para regresar y volver a comparar. ¿N es mayor al valor en n más 1? No. Avanza otra vez n. El valor en n
es mayor al valor en n más 1. Sí, volvemos a aplicar burbuja. Volvemos a comparar, no. Volvemos a comparar, sí. Después de la tercera iteración total y así vamos. Ese es básicamente el funcionamiento general de burbuja. Ahora sí vamos a verlo en código, pero déjenme ver qué me puso acá Joshua. Dice, en otras palabras, burbuja es una variable temporal para no perder el número que estaba en n cuando usted sobreescribe n con el valor de n más 1. Exactamente. Eso es justamente lo que hace burbuja. Burbuja es una variable que básicamente eleva un valor para tenerlo ahí temporalmente antes de estar haciendo el cambio. Entonces, ahora sí veamos el funcionamiento del algoritmo. Burbuja obtiene un valor de 0 inicial. Tenemos que llegar y dice, escribir cuántas celdas, las lee como n, y dimensionamos el vector uso con tamaño de n. Ojo, ¿verdad? Hago una pequeña pausa para que no se me confundan. Yo aquí puse n por ser una variable matemática que normalmente se usa, pero vean que n acá no va a estar significando lo mismo en el algoritmo. N lo estamos utilizando como el valor máximo del vector, perdón. En realidad acá, para que sea concordante con el algoritmo, en realidad sería C. Pero bueno, veamos ahora sí el algoritmo. Vean que llega y me genera desde C, teniendo un valor inicial de 0, hasta n-1, al vector uso, según la celda C, le asigno un valor aleatorio de 1 a 50. Luego llega y nos hace un reporte de retroalimentación. Entonces, vean que llega y dice, escribir, el vector original es, y sencillamente nos escribe el vector. Acá ustedes quizá vean que la escritura del vector es muy larga. La razón por la cual es tan larga es sencillamente por lo que estuvimos hablando al inicio de la sesión, cuando José Andrés me había preguntado cómo hacer yo para ajustar los valores muy grandes. Vean que acá yo nada más hago que si el valor dentro del vector uso C es mayor a 9, o si es menor a 0, en caso de que tuviéramos valores negativos, aunque este algoritmo no nos va a tirar valores negativos, pero por si acaso, lo que hace es ajustar el tamaño para que si es un número básicamente que tiene dos dígitos, como negativo y tanto, o si fuera, digamos, 10, 20, 30, que tiene dos dígitos, me lo escriba normal entre paréntesis cuadrados. Pero si es un número de un solo dígito, como 0 a 9, lo que hace es que le agrego un espacio acá. Eso es sencillamente algo estético para que se me vea alineado. No es algo necesario, no es algo que ustedes tengan por fuerza que memorizar, es algo nada más que yo hice por estética. Entonces, continuando, ¿verdad? Llega y comienza las modificaciones. Entonces, vean, modificación del algoritmo en forma ascendente. Y ahora sí comienza lo bonito. No, eso no. Eso está bien. Esto. Y ahora sí. Eso lo dejo para ahorita después. Opa. Aquí está. Modificación. Separámoslo acá un poco para que lo puedan ver mejor. Si separamos esto también. Dejémoslo así. Ok. Vean entonces que lo que usamos para burbujas son dos paras anidados. Vean que tenemos un para dominado por la variable control iniciando en 0 hasta n-2 con paso 1. Ok. Antes de continuar, entonces, vean que la variable control es como yo les había dicho. Recuerdan que yo les dije, cada paso de burbuja vamos avanzando a lo largo del vector comparando los números, el número en el subíndice C con el subíndice C más 1, hasta hundir el valor más pesado. Pero les dije, tenemos que tener un control para que una vez que el más pesado llega hasta el fondo, regresemos hasta el inicio para volver a comparar otra vez. Eso es lo que se asegura este para. Pero el para lo hacemos de n hasta menos 2 porque, bueno, dos cosas. Primero que todo, porque recuerden que
agregamos ya un -1 para ajustar las iteraciones. Entonces, si lo hiciéramos hasta n, es decir, si lo hiciéramos por la cantidad de todas las celdas que tuviera el vector, ese control, la última sería reiterativa. Ya no tendría sentido. Aunque el vector estuviera completamente desordenado, si yo, digamos, me devolviera a volver a hacer todas las comparaciones, en este caso 4 veces, porque es un vector de 4 veces, ya para la cuarta vez el vector ya habría estado ordenado, entonces no tiene sentido. Por otro lado, agrego un -1 adicional porque inclusive por la manera en la cual trabaja el algoritmo que compara la celda actual con la siguiente, ya para la tercera iteración, en el caso de este algoritmo, en teoría también debería estar ordenado. Es decir, burbuja se puede hacer con un para de control que vaya hasta el tamaño del vector -2, o si lo quisiéramos ver de una manera diferente, hasta el valor de la última celda -1. Porque recuerden que n, siendo el tamaño del vector, ¿verdad? Es un número mayor a el, ¿cómo se llama? Al valor de la última celda. Es decir, digamos como por ejemplo, en este vector, ¿verdad? Les reitero, como siempre les digo, este es un vector de tamaño 4, de n4, y la última celda es 3. Ustedes pueden hacer la prueba de eso. Si yo me pongo a demostrárselos, tendría que estar gráficamente construyendo un montón de vectores desordenados y comenzar a mostrarles que control se puede hacer hasta -2 y que siempre en ese punto va a quedar ordenado. Si ustedes quieren, como práctica, se pueden poner a travesearlo. Por ahora yo voy a continuar para que nos dé tiempo de ver todo el algoritmo. Entonces, tenemos que ahora, este otro para va desde C, vean que ahora sí ya vamos a empezar a utilizar el contador de cada una de las celdas, desde la celda 0 hasta n-2 con paso 1. Vean que acá entonces hicimos otro -2. ¿Por qué este -2? Bueno, una lógica muy similar. Si yo voy comparando cada C con C más 1, cuando yo llegue a la penúltima C, me asegura que el algoritmo queda ordenado. Vean que eso fue lo que yo les dije ahora que notaran. Nos había pasado en este caso, recuerdan. Esto había quedado así. Cuando C tenía un valor de 2, cuando yo comparo C con C más 1, yo ya estoy asegurándome de que el valor más pesado quedó al final. De la misma manera, si el algoritmo originalmente hubiera tenido este orden, también vean que C aquí tendría valor 5 y cuando yo lo comparo con C más 1, que tendría un valor guardado de 41, ya me aseguré de que está en orden. Entonces ocurre dos cosas. Si yo este algoritmo lo continúo hasta n-1, que sería llegar hasta aquí, hasta 3, porque recuerden que en este caso n sería 4. Si yo llego hasta acá, primero que todo no tiene mucho sentido porque ya me aseguré de que está completamente ordenado. Y perdón, segundo que todo, nos tiraría error porque recuerden que estamos comparando C con C más 1. Y si C tiene un valor de 3, cuando me compare C con la celda 4, me va a tirar error porque estamos fuera de rango. Entonces, burbuja básicamente no es que sea hasta n-2, sino que es hasta el tamaño del vector -1, como siempre lo hemos hecho, menos otro 1. Lo cual básicamente es exactamente lo mismo que decir n-2. ¿Ok? Antes de continuar con la lógica, quiero asegurarme de que todos me van siguiendo, todos vamos entendiendo bien. Ya vamos a pasar a explicar el contenido, el relleno del algoritmo, pero quiero asegurarme que me van siguiendo bien. Ah, bueno, Andrés me dijo que se me escuchaba lejos, pero aparentemente ya se me escucha bien.
Si alguien me está escribiendo, porfa, levánteme la manilla. Ok. Asumo entonces que sí, que todos me van siguiendo bien. Ok. Andrés me dices, ¿puedes explicar por qué el -2? Sí, el -2, ¿verdad? Como te dije, es por ese pequeño ajuste, ¿verdad? Primero que todo algoritmo, ¿verdad? Recuerden que siempre que trabajamos con un vector es hasta n-1. Si n representa el tamaño del vector, siendo aquí el tamaño del vector 4 es hasta n-1, porque tenemos que ir, o no tenemos que ir, sino que el límite siempre va a ser n-1, en este caso 3. Pero hacemos otro -1, entonces digamos, tenemos el -1 con el que siempre trabajamos para no excedernos del vector. Agregamos otro -1 por dos cosas. Primero que todo, porque recuerda que nosotros íbamos comparando C y C más 1, luego esto se convierte en C y bueno, en realidad serían acá los subíndices. Luego esto se convierte en C y comparamos C con C más 1. Luego esto se convierte en C y comparamos C con C más 1. Primero que todo, entonces, quiere decir que ya en este paso recorrimos todo el vector. ¿Por qué? Porque a pesar de que C no es el valor de la última celda, ya estaríamos comparando C con C más 1. Es decir, ya habíamos comparado esta celda con esta, ya habíamos comparado esta otra con esta, y ya estaríamos comparando esta con esta. Entonces, pasar a esta última celda sería reiterativo. Segundo motivo, porque si yo recorriera hasta C menos 1, perdón, hasta C menos 1, es decir, yo permitiera que este algoritmo avanzara hasta que se obtuviera un valor de 3, entonces me va a intentar comparar C albergando el valor de 41 con C más 1. Y C más 1 no existe. Entonces me va a tirar un error fuera de rango. De hecho, vean que si yo ejecuto el algoritmo rápidamente, sin ese pequeño ajuste, solamente con C menos 1, vean que dicho y hecho me va a tirar error. Acá está. Vean, me imprimió el vector original y luego llega y me dice error 302, subíndice 10 fuera de rango para 0 a 9. Porque eso quiere decir que cuando llegó a la celda 9, intentó comparar con la celda 10 y la celda 10 no existe. Entonces yo básicamente tengo que hacer este pequeño ajuste. n-1 menos otro 1, lo cual es básicamente lo mismo que n menos 2. Ahora sí quedó más claro. Me dice don Andrés, sí, ya es como hacer un final, se puede decir. Más o menos, sí. Es hacerle un ajuste al final. Lo que estamos haciendo es evitar que psint compare la última celda con una celda que no existe, porque él compara la celda actual con la que sigue en cada iteración. Y en cada iteración nueva, él avanza la celda nueva, perdón, él avanza la celda actual a la siguiente celda. Entonces, en la primera iteración va a comparar la celda 0 con la 1. Segunda iteración, la celda 1 con la 2. Tercera iteración, la 2 con la 3. Cuando ya comparó la 2 con la 3, no hace falta que pasemos a una última iteración. Diciendo hasta aquí termina todo. Por así decirlo. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más que no le haya quedado algo muy claro? O que tenga, no sé, algo que quiera como ver o aclarar. Si alguien me está escribiendo o algo, porfa, levánteme la mano para yo saber. Si no, continúo. Ok, listo. Entonces, continúo. Vean que entonces, por cada una de las iteraciones, en comparación seguida, ¿verdad? Vean que, de hecho, antes de seguir, cada una de estas comparaciones de la celda actual con la siguiente la hace por cada uno de los controles, ¿verdad? Que eso era lo que habíamos establecido en un principio que ocupábamos hacer. Devolvernos cada vez para asegurarnos que cada vez se vaya hundiendo el valor más pesado sin sobrepasar el que ya tenemos como más pesado. Entonces, vean cómo hace la comparación. Por cada una de estas celdas, desde C siendo 0 hasta n-2, si vect usu en
el subíndice de valor de C es mayor a vect usu C más 1, vean que entonces es tal y como yo se los vengo explicando, celda actual comparada con la celda siguiente, y si esta resulta ser que es mayor a su celda siguiente, entonces haga lo siguiente. Vean que son los mismos pasos que yo les enseñé aquí gráficamente. A burbuja le guardamos el valor del vector usuario más 1. Bueno, son los mismos, pero al revés. Aquí, digamos, lo que estaría haciendo sería esto. Vamos a perder, no importa. Pongamos esto entonces acá. Y aquí pongamos, no sé, esto. Y pongamos acá 50. Aquí básicamente sería casi que lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Yo les había dicho que yo agarraba n y lo metí acá. Pero es exactamente lo mismo si yo agarro n-1, lo guardo en burbuja, y luego agarro n, lo guardo en n-1, y luego agarro burbuja, y lo guardo acá. Vean que es lo mismo. Al final, yo subí 41 y hundí el 50. Y luego pasaría en la siguiente iteración a compararme C con valor 1, que alberga el 50 que acabamos de mover, con el siguiente valor. Y vean que dicho y hecho me lo va a volver a hundir hasta llegar al final. Entonces, vean acá en código. Burbuja, ¿verdad? Como ya les dije, le asigna vect uso C más 1. El siguiente paso es que al vector usuario en la celda C más 1, es decir, la adyacente a el valor de C en la iteración actual, le asigna el valor de la celda actual de C, la cual ya establecimos que es la más grande y por ende la queremos hundir porque estamos ordenando ascendentemente. Luego, vect usu C, que fue el que ya copiamos en C más 1, le asignamos el valor de burbuja, que burbuja fue la variable donde guardamos el valor original que estaba en la celda adyacente y que ya habíamos sobrescrito. Entonces vean que básicamente estos tres pasos son exactamente lo mismo que yo estaba haciendo acá con estas tres variables, con las dos celdas del vector, la actual y la adyacente. Esto habíamos dicho que lo íbamos a cambiar por C. La actual y la adyacente y burbuja. Dicho y hecho, entonces, vean que me estaría ordenando poco a poco todo el vector hasta que me quede completamente ordenado. Y una vez que me queda completamente ordenado, podemos llegar y escribirlo. El vector en orden ascendente es desde C teniendo un valor de 0 hasta n menos 1 con paso 1 a C y hace la impresión normal. Vean que acá, dicho y hecho, el vector en orden ascendente es, teníamos originalmente 24, 22, 23, 26, 43, 39, bla, bla, bla. Y luego me lo ordenó 2, 3, 7, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 44. ¿Sí? Esto, vean que siempre aplica. Vamos a hacer aquí un esperar tecla, porque lo último lo quiero dejar para después. Yo les dije que pueden comprobar este menos 2 del control ustedes solitos, como digamos manualmente, si quieren, para que vean. Pero igual lo que voy a hacer acá, aunque no se los voy a enseñar así como explícitamente manualmente, si yo ejecuto esto cuantas veces yo quiera, digamos igual 10 celdas, o de hecho hagamos esto, para saltarme yo eso, voy a temporalmente quitar esto y voy a decir que n va a tener un valor de 10 siempre. Entonces ahora siempre vamos a tener un vector de 10 para que sea automático. Vean que siempre me lo ordena. Es más, vean que incluso si tenemos valores repetidos como el 10 y el 10, vean que los dos quedan acomodados donde es.
¿Por qué? Porque cuando llegue a este punto, ¿verdad? Él me va a empezar a hundir los valores. Entonces, primero va a empezar con el 22, me lo va a comparar con el 31 y no va a hacer nada. Luego el 39 con el 31 con el 19 y me acomoda el 31, me lo hunde y me lo va a seguir hundiendo. El 31 me lo va a seguir hundiendo, me lo sigue, me lo sigue, me lo sigue hundiendo hasta llegar al 38. Cuando llega al 38, el 31 me habría quedado acá. Cuando llega al 38, lo que hace es que continúa hundiendo el 38 hasta acá. Es decir, efectivamente lo que hace es hundirme, como les dije, el valor más pesado hasta la última posición. Por eso es que ocupamos un control, porque vean que no quedó completamente ordenado. El 31 nos había quedado por allá atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, nos devolvemos al siguiente control y vamos a empezar a ordenar nuevamente. Vean que, digamos, si aquí ya no tuviéramos el 31, más bien los 10 estarían por acá, pero bueno, nada más vamos a obviarlo. Lo que va a pasar es que eventualmente el 10 va a estarse hundiendo hasta tal punto, pero nunca le va a pasar por encima al otro 10. ¿Por qué? Porque vean que la comparación que hace es siempre de mayor o menor, ¿verdad? No es un mayor o igual. Siempre compara que la celda actual sea mayor a la siguiente. Si no es mayor, es decir, si es menor o si es igual, la ignora. Eso quiere decir que va a continuar hundiendo todos los valores mayores a 10 en este que están anteriores al 10, en este caso el 22, el 31 y el 19, los tres los va a hundir en cada una de las iteraciones de control diferentes y estos dos 10 van a quedar donde están. Cuando estos tres valores queden hundidos, va a pasar a hundir el segundo 10. ¿Por qué? Porque cuando compara el primer 10 con el segundo no hace nada, pero cuando compara el segundo se va a dar cuenta que es mayor a 3. Entonces, este 10 me lo hunde hasta que quede en su posición. Como ya los dos 10 no quedan adyacentes, en la siguiente iteración, en teoría, me estaría hundiendo el otro 10 y pegaría con donde quedó el otro 10, que es justo acá, vean. Quedan entonces los dos adyacentes. Vean que entonces, por la lógica de cómo funciona, el método burbuja, básicamente por cada iteración de control, como yo les dije, ¿verdad? Lo que hacemos es asegurarnos de que uno de los valores, el valor más pesado en cada iteración vaya hundiéndose a su posición correcta. Ya sea que estuviéramos ordenando de una manera o de otra. Eso quiere decir que en el primer iteración de control, 38 va a quedar donde es, en la segunda el 31, el 24. Entonces, básicamente estamos hablando que a medida que control vaya aumentando, el vector, si nos imaginamos el vector como una serie de pasos, digamos si lo viéramos acá de esta manera, podríamos imaginarnos que por cada iteración estaríamos haciendo algo como esto, donde cada vector marcado es una celda que ya tenemos asegurada que está en orden. Entonces, en la primera iteración de control ya tenemos asegurado que esta última celda ya va a tener el valor más pesado, ya va a estar ordenado. Luego esta otra, luego esta otra. Tenemos que entonces, para este vector tamaño, eso debería ser un 3. Para este vector tamaño 4 con celdas de 0 a 3, cuando control tenga un valor de 2, 0, 1 y 2, las últimas tres celdas del vector ya van a estar ordenadas, ¿cierto? Dijimos que control en este punto tenía un valor de 2, ¿verdad? 0, 1 y 2. Nos aseguró que las últimas tres ya estén ordenadas. Pero vean esto, si las últimas tres ya están ordenadas y tenemos que el vector solo tiene 4 celdas, lógicamente significa que la primera también. ¿Por qué? Porque básicamente ya ordenamos todo el vector. ¿Para qué yo voy a comprar esta última celda? Si estas tres ya están en orden, esta tiene por fuerza que estar en orden. Porque ¿a dónde más la vamos a ordenar? Esta celda, el valor que tiene esta celda no puede ir acá, porque esta ya está en orden. Tampoco puede ir acá porque ya está en orden. Tampoco puede ir acá porque ya está en orden. Quiere decir que para un vector de 4, cuando control tiene un valor de 2, ya está en orden. Y díganme ustedes, si n representa el tamaño completo del vector 4, tendríamos que entonces 2
es n menos 2, ¿no es cierto? Básicamente entonces les acabo de comprobar con este ejemplo que control va desde 0 hasta n menos 2. Dicho y hecho, vean, nuevamente, yo sigo ejecutando este algoritmo todas las veces que yo quiera, siempre va a quedar ordenado. 2, 21, 23, 28, 36, 39. Lo vuelvo a ejecutar. Otra vez quedó ordenado. 11, 16, 19, 23, 27. Si yo no hago ese ajuste, no importa. Igual se me ordena. Pero vean que básicamente le estoy pidiendo que vuelva a hacer todo este montón de comparaciones una vez más de manera innecesaria. Vean que es exactamente el mismo resultado. La única diferencia es, estoy básicamente perdiendo recursos, porque le estoy diciendo, asegúrese una vez más de que el vector está ordenado. ¿Por qué? Porque sí. Y si yo le digo que hasta n, igual. Vean que este control no recorre estrictamente el vector, ¿verdad? Vean que yo control nunca lo uso acá en las comparaciones. Entonces yo básicamente eso yo lo podría hacer cuantas veces yo quiera. La cosa es que mientras más veces lo haga, más tiempo va a tomar. Entonces, para optimizar, que compare solo las veces necesarias, hasta n-2. Y listo. Pero, ojo que es el límite, ¿verdad? Si yo hago n-3, ya ahí me la estoy jugando de que no me lo vaya a ordenar completamente. En este caso, no afectó. Todavía no. Aquí, ven. n-5 en este caso ya se afectó. Pero igual, n-3, eso depende de dónde queden ordenados los números. Pero si es un vector muy desordenado, n-3 ya nos pone en riesgo de que nos vaya a tocar un vector que no haya quedado bien ordenado. A ver, este me parece que sí. Voy a intentar una vez más. Si igual no, desisto para no seguir haciéndolos perder tiempo, pero 6, 2, 7, 30, 30, no, sí quedó. Pero bueno, en todo caso, es n-2. Ustedes pueden hacer la prueba para que vean que eventualmente les va a tocar uno que no. Vamos a ver nada más que me han dicho. Con muchísimo gusto, José Andrés. Y me pregunta también, ¿qué pasa si pongo 0 a todo? Error. Si ponemos números negativos. Es una muy buena pregunta, pero no. Recordad lo que te expliqué del 10. ¿Qué pasa si los valores tienen el mismo valor? Si todo el vector está lleno de ceros, lo que va a hacer es va a llegar acá y va a comparar un 0 con un 0 y no va a hacer nada. Entonces, vamos a ver, aquí inicializamos el vector. Si todo el vector está lleno de ceros, lo único que va a hacer es analizar un vector varias veces para no hacer nada. Es exactamente lo mismo que si estuviera lleno de unos, o que si estuviera lleno de 55 o de valores negativos. Si tuviera varios valores, incluyendo los negativos, es exactamente lo mismo, porque ve que la lógica del algoritmo, ya voy con eso, pero digamos, ve que la lógica del algoritmo lo que hace es básicamente comparar, es igual, él no está comparando valores positivos ni nada, está comparando un valor con otro valor para determinar si es mayor o menor. Y tenemos que los números negativos son parte de z, digámosle, son parte de los números enteros. Menos 5 es un número entero, solamente que menos 5 es menor que 0. Entonces, si yo hago este pequeño ajuste, por ejemplo, menos, digámosle, 20, ve que es lo mismo. Solamente que ahora los números que van a estar primero van a ser los negativos más grandes, porque menos 12 es menor a menos 11, que es menor a menos 4, que es menor a menos 1, que es menor a 5, que es menor a 7, que es menor a 13, que es menor a 22, que es menor a 26 y es menor a 28. Pero es exactamente lo mismo. Yo lo puedo ejecutar cuantas veces yo quiera. Y ve que igual siempre me lo acomoda tal y como es. Qué bonito que es.
¿Ves? ¿Qué tal? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿Que no hayan entendido bien o que quieren que profundice? Si alguien está escribiendo, recuérdeme porfa levantarme la manilla para yo saber. Si no, entonces pues continúo. Ok. Les hago yo la pregunta. Si este mismo vector, de acá, que presentamos acá, yo lo quisiera escribir de manera descendente en vez de ascendente, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes? Resulta ser que ya no quiero que sea ascendente. Ahora quiero ver este vector descendente. ¿Qué hacemos? José Andrés me dice que escribir sin saltar. Ya estamos escribiendo sin saltar. Recordá que sin saltar lo que hace es escribir en la misma línea. Aquí lo tenemos. Más bien si yo no pongo el sin saltar, lo que estaría pasando es que ese algoritmo, perdón, ese vector no los va a escribir de manera vertical, pero eso es todo. Yo lo que quiero ahora es escribir el algoritmo, pero en un orden inverso. Es decir, que el 27 esté acá, que comience con el 27 y que termine con el menos 18. No, recordá, José Andrés, que sin saltar es únicamente para escribir de esta manera, horizontal. Si yo quito el sin saltar, lo único que va a pasar es que me va a escribir el algoritmo, perdón, me va a escribir el vector en vertical, eso es todo. ¿Qué hacemos entonces? Me dice José Andrés, sería voltear la fórmula. Ajá, ¿cómo la volteamos? La enseño yo acá. ¿Cómo volteamos esa fórmula? Ok, tenemos ahí varios pensando entonces. Vamos a ver. Dani me dice, se usa más en vez de menos. No, porque, bueno, estamos usando más igual acá. Pero recordemos que este más lo que hace es comparar la celda actual con la siguiente, ¿verdad? Entonces, si yo lo que hago es invertir eso, lo único que voy a estar haciendo es comparar la celda actual con la anterior, en cuyo caso incluso tendríamos que hacer un pequeño ajuste acá. En vez de ahora hacerlo hasta menos 2, tendríamos que hacer que fuera hasta menos 1. Sí, esta no, perdón, acá. Tendría que ser que fuera hasta menos 1. Bueno, aquí me va a tirar error, pero no importa. Tendríamos que hacer que fuera hasta menos 1 y que comenzara en 1, porque vamos a comparar la celda actual con la anterior. Eso significa que en vez de comenzar en la celda 0, ocuparíamos comenzar en la celda 1 para comparar a la anterior, porque si empezamos en la celda 0 y comparamos a la celda menos 1, eso no existe. Entonces nos tiraría error. Pero por eso les quería hacer esta preguntilla, porque es una pregunta muy bonita. Usualmente, cuando uno lo piensa por primera vez, se estanca un poquitillo. Recuerden cómo funciona la lógica del algoritmo, ¿verdad? Por eso les estoy enseñando acá el algoritmo. Vean lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo hacemos nosotros para invertir ese orden? Hay dos maneras de hacerlo, de hecho. Una un poco más sencilla que la otra. De hecho, la más sencilla se siente casi como hacer trampa. Por eso me da risa. Pero igual. Dani me dice, si invierto el mayor que a menor que. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está. ¿Qué ocurrió ahora? Sencillamente con invertir la condición de comparación, Dani, tal y como lo dijiste, ahora, en vez de comparar si el número
que tenemos actualmente es mayor, estamos comparando que si el número actual es menor al que le sigue. Y estas tres líneas de instrucción que hacían, sencillamente invertir los valores. Estas tres líneas, recuerden que no tienen nada que ver con la comparación. Estas tres líneas lo que hacen es lo que yo hice acá. Es como un flip. Esas tres líneas lo que hacen es agarrar esto y hacer whoop y los cambian de lugar. Ellas no les interesa lo que ocurrió aquí arriba. Ellas sencillamente, cuando el sí les da el visto bueno, les dice, inviértame estos dos números. La que decide cuál es la condición para invertir los números es el sí. ¿Y a raíz de qué lo decide? De esta condición. Entonces, si ahora yo le digo que el vector la celda en el vector actual, la celda actual en el vector es menor a la siguiente y que en esa condición los alterne, quiere decir que cada vez que encuentre una celda que sea menor a la que le sigue, la va a cambiar con la que le sigue. Eso quiere decir que ahora, en vez de estarme hundiendo la celda con el valor más grande, me va a estar hundiendo el valor más pequeño hasta el fondo. En la primera iteración de control va a ser 18, en la segunda menos 18, perdón, en la segunda menos 17, en la tercera otra vez otro menos 17, luego 5, 7, 6. Entonces era sencillamente eso. Pero esa es, entre comillas, la forma más difícil, aunque no es tan difícil. ¿Por qué les digo eso? Porque si un algoritmo como este les dijera, presénteme los dos vectores, uno ascendente y descendente, pues bueno, para que ustedes no tengan que matarse copiando y pegando este algoritmo otra vez, ¿qué tal si yo les propongo a ustedes que sencillamente mejor en la escritura, vean, por eso fue que aparté eso ahí, en la escritura tenemos el algoritmo normal, ¿verdad? Pero vean esta otra alternativa, ¿qué tal si en vez de yo escribir desde C siendo 0 hasta n-1, escribo desde C siendo n-1 hasta 0 con paso negativo? Es el mismo vector, pero lo estoy escribiendo al revés. Entonces el vector en orden ascendente es justo como ya lo vimos. Y el vector en orden descendente es el mismo, pero lo escribí al revés. Comencé desde la última celda, siendo n-1, y aumenté con paso negativo hasta 0. No tuve que modificar el vector nuevamente, no tuve que poner a ser mucho loco, sencillamente le dije a PCInt, escríbamelo al revés y ya. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿todo bien? Gracias. Muchas gracias, José Andrés. Pero vieras que es práctica, nada más. Me quedé hecho acá, la nota acá. Bueno, esto ayuda a la estética, entonces no estoy hablando nada más de... No recordaba que era eso, creí que iba a poner que más bien ayudaba al rendimiento, porque básicamente no estoy... Vean que me estoy ahorrando este montón de iteraciones para acomodar el algoritmo. Sencillamente lo que hago es escribirlo al revés. Entonces, básicamente, a pesar de que no vayamos a notar la diferencia, yo podría ejecutar esto como 3 veces y nosotros no lo vamos a notar. Es un hecho que igual el algoritmo nos está teniendo un mejor rendimiento porque sencillamente lo que estoy diciéndole es que me imprima al revés. Son menos ciclos, es más facilito. Déjenme ver, no es muy largo, no me va a dejar pasarlo todo. Voy a pasar la primera parte hasta acá. Sí, a eso iba, de hecho, eso era lo que estaba preparándome para hacer. Entonces, la primera parte. Segunda parte, creo que llegamos hasta el final de acá. Esperemos que sí. En este caso, sí. Reporte ascendente.
parte descendente. Fin del algoritmo. Ahí estamos. Ahí estaría todo el algoritmo en varias partes. Ok. Entonces, les pregunto una última vez, si alguien está escribiendo una duda o algo, levánteme la manilla. Si no, entonces, pues bueno, voy a proceder a cerrar ya la sesión. Ok. Me parece entonces que por el momento vamos todos bien. Entonces, pues les agradezco mucho por haber venido. Esta habría sido ya la sesión de hoy, ya estaríamos finalizando. Les recuerdo como siempre al final el canal de YouTube. Recuerden que en el canal de YouTube se suben muchos otros recursos, no solamente mis sesiones, sino que también el estudiante encargado del canal se asegura de subir tutorías, sesiones de otros cursos y otro material en general para que ustedes puedan estarse enriqueciendo de ahí también. Y pues por supuesto, como siempre les digo, mis sesiones quedan grabadas y las grabaciones las llegamos a estar subiendo a el canal de YouTube en un periodo de más o menos las siguientes 48 horas. Eso quiere decir que ustedes podrían estar viendo mi sesión grabada por ahí en algún punto de entre mañana y pasado. Por lo general intentamos que sea lo más pronto posible, pero bueno, a veces hay problemas y todo y tenemos que asegurarnos de que todo haya quedado bien. Entonces, pues sí, me dice Miguel, ¿a qué hora está esto mañana? Eh, no te podría asegurar, Miguel. La grabación queda en algún punto, como te digo, a lo largo de las siguientes 48 horas. Entonces, podría ser mañana, en algún punto durante el día, podría ser el lunes. Esa es la cosa, digamos, a más tardar estaría lista el lunes, pero intentamos que sea un día después. Lo que pasa es que sí, a veces nos pasa que hay problemas. A veces YouTube no quiere subir. Entonces, los que tengan cuentas de YouTube sabrán que a veces uno sube el video y el video queda ahí pegado. Entonces, queda como que ya se subió, pero YouTube hace como una conversión del video y queda así como en tanto por ciento, digamos como 95. Una vez nos pasó, de hecho, el compañero del canal de YouTube me llamó y me hace, Paolo, lleva todo el día en 95% y no ha querido convertir. He cerrado sesión, me he vuelto a meter, he hecho de todo y no sube. Y yo como de nada que hacer, ese es YouTube. Porque volverlo a subir nos iba a tardar una eternidad. Y pasó que ya para la noche, tarde, 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 de hecho para el día siguiente ya se había subido. Entonces, por eso las 48 horas. Muy buenas noches, Diego, con muchísimo gusto. Más bien gracias por haber venido. Espero que te haya gustado la sesión. Sí, gracias, Pablo. Buenas noches. Con muchísimo gusto, Adrián. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Andrés. Muchísimas gracias. Igual. Pero bueno, entonces continúo cerrando la sesión. Voy a acabar aquí la grabación. Entonces,